Dios les bendiga. Tenemos pues aún esta lucha de pues poder adaptarnos a estos cambios donde ya todo se vuelve más digital y poder pues para los hermanos que no vinieron el día de hoy, pues poderles llevar este mensaje por medio de pues, las plataformas de internet. Nos seguimos adaptando. Pues bueno, el día de hoy pues es un gusto estar con ustedes y vamos a estar meditando en la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículos del 1 al 7. Estaremos viendo lo que es el mensaje a las 7 iglesias y el mensaje a la iglesia de Éfeso. Apocalipsis, capítulo 2, versículos del 1 al 7. Una vez que lo encuentren, nos ponemos de pie en reverencia a la palabra. ¿Versículos qué? Versículos del 1 al 7. Apocalipsis capítulo 2. Y dice así la palabra de Dios. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candelabros de oro. Dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no tuvieses arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Pueden sentarse, hermano. Vamos a hacer una oración y posteriormente empezaremos con el mensaje. Padre, gracias te damos en esta hora porque después de algo de tiempo nuevamente nos podemos congregar para escuchar tu palabra. Te pedimos, Padre, que lo que recibamos el día de hoy, a cada uno de nosotros, Padre, nos ayude y nos ayude a entender tu mensaje, Padre, y también compartirlo con aquellos que aún no lo tienen, Dios. Te pedimos, Padre, que no solamente sean palabras que queden en el aire o en el olvido, sino confiando en que tu palabra siempre surte efecto, te pedimos confiadamente en que tú obres en nosotros, Dios. Gracias te damos en esta hora. Quita todo sentimiento de altivez, todo sentimiento de orgullo que haya por parte de algunos de nosotros, incluyendo a mí. Gracias te damos en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a ponernos un poquito en contexto. Lo que es la iglesia de Éfeso, ¿no? Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Esta iglesia ya aparece en la Biblia. Es la iglesia de los Efesios, ¿no? La carta a los Efesios es otra carta, ¿no?, que vemos en el Nuevo Testamento, escrita por Pablo a la iglesia de Éfeso. Esto es interesante porque vamos a ver cómo es que va transcurriendo el tiempo. Algo también que es importante señalar del libro de Apocalipsis es que ciertamente es un libro muy difícil de entender. Como dato curioso, dato histórico, fue escrito de esta manera porque cuando los cristianos estaban sufriendo persecución por judíos, romanos, gentiles, el libro de Apocalipsis fue escrito de esta forma para que cuando pasaran quemando cartas, destruyendo los libros, los demás escritos que eran escritos por los apóstoles, pasaran de Apocalipsis, porque pues vemos que se habla de dragones, se habla de langostas, de 4 jinetes que van a estar dando la vuelta al mundo, y cuando pasaban, pues decían, ¿qué es esto? Esto no sirve, no lo entendemos, ¿no? Y así es como sobrevivió el libro de Apocalipsis, pero también por lo mismo es que es muy difícil de interpretar. Por su lenguaje bastante simbólico, no se puede interpretar de manera literal. Por ejemplo, se habla de dragones que van a venir después, de seres repletos de ojos, pero todo eso tiene un significado. Y digo esto como preámbulo porque aquí vemos que se habla de candelabros, de flamas, de lámparas, de estrellas, de ángeles, ¿no?
Cuando dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, se está refiriendo, escribe al predicador, al pastor, al obispo, al presbítero que se encuentra frente a la congregación de Éfeso. El que tiene las estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Es importante porque, ¿qué son las estrellas? Las estrellas, como vemos, es el número 7 y hace referencia a las 7 iglesias, ¿no? Las iglesias son aquí los candeleros, perdón. Son los candeleros de oro, los que son puros, los que no se manchan, los que no se contaminan, los que están aún persistiendo, aún en medio de persecuciones, en medio de todas estas pruebas. Esos son los candeleros. Las iglesias, que en este caso se mantienen puras, son los candeleros de oro. Las estrellas que tiene a su diestra representa que Dios tiene a estas estrellas. Las estrellas hace alusión como una flama, una llama, que las tiene en su mano, en su control. Y esto es importante porque muchas veces creemos que la Biblia dice, cuando dice que el Señor ascendió al cielo, ok, está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, lo confesamos también en nuestro credo. Pero algo muy importante es que el Señor también prometió que estaría con nosotros hasta el final de los tiempos. Y eso es importante porque dice, y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. En algunas versiones, si alguien tiene la versión NTV, dice el que se pasea en medio de los candeleros. Es decir, que el Señor está aún en medio de su iglesia como Él prometió, y Él tiene el control de los ministros, de los obreros, de los siervos que trabajan para su obra. Él los tiene en su mano. El que tiene el control dice esto, Jesucristo tiene esto. Estas palabras son dichas por Jesucristo. Se las dictó a Juan en su momento. En los diferentes pasajes que vamos a estar viendo en otros días respecto a las iglesias, vamos a ver que dice el que murió y el que resucitó. Esto hace referencia a Jesucristo. Jesucristo sigue con su iglesia y la sigue acompañando. Y eso es importante porque entonces Jesucristo conoce y está con nosotros en las situaciones que pasa en la iglesia y conoce nuestra situación. Versículo 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Si recordamos un poco, para no irnos a esta carta, a los Efesios, se menciona que ellos eran una iglesia ferviente, una iglesia que seguía trabajando. Y vamos, pongámonos nuevamente en contexto. Los Efesios eran perseguidos por romanos, por judíos, por gentiles. Eran, pues de hecho, incluso el templo, que muchos, tal vez ubicarán en alguna parte, que es el templo de Diana de los Efesios, era un lugar donde había mucha prostitución, donde había incluso, pues, los maleantes se refugiaban, ofrecían sacrificios a Diana de los Efesios. Si alguien no sabe quién es Diana, es la Artemisa. De la parte griega, los romanos le pusieron Diana. A veces la pueden ver en tarjetitas de abogados, que es esta mujer que tiene una balanza, una báscula en su mano. Es Temis o Artemisa. Era una diosa de la fertilidad y se le ofrecían un montón de sacrificios, ¿no? E incluso para poder entrar a la ciudad, los hombres, los comerciantes, tenían que estar con una prostituta, ya que esto era lo que era una diosa de la fertilidad. Y obviamente, ante tanto libertinaje, no iban a soportar a los cristianos que se mantenían firmes en la palabra de Dios, en su doctrina, en la pureza, y por eso eran perseguidos. Por eso dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, porque por un lado todo el mundo los quería matar, por un lado también pues tenían el templo enorme. Y de hecho en Efesios también se relata que ellos no tenían un templo, que su templo era Jesucristo. Ellos no tenían una iglesia, pero seguían perseverando. Y dice, y paciencia. Paciencia aquí para la iglesia no es decir, pues voy a esperar a que Dios haga todo. No, es trabajar, es hacer para la obra, hacer para la comunidad de los fieles y también para la sociedad, y esperar y confiar en que Dios va a dar el crecimiento. Yo conozco tus obras y tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Porque ciertamente, pongámoslo en nuestro contexto actual, muchas iglesias por presiones, y espero que no me quiten el video de YouTube, pero por presiones sociales, hay iglesias que ya apoyan lo que es el aborto,
no personas así individuales, no, iglesias que por la presión social ya aceptan el aborto, abrazan a la comunidad LGBT, no solamente respetándolos como individuos de la sociedad, sino promoviendo desde un púlpito, desde una iglesia, estos movimientos. Gracias a Dios esto no ha llegado aquí, pero sí ha pasado en muchos países, incluso ya en el país, en algunas otras iglesias. Se han, digamos, ido adaptando a los cambios y a las desviaciones que ha tenido la sociedad. En el caso de los efesios, de la iglesia de Éfeso, no, pues ellos han tenido paciencia, pero no pueden soportar a los malos. Y los han probado a los que dicen ser apóstoles, a los que vienen con nuevas doctrinas, con nuevas teologías, con nuevas enseñanzas. Y los que no lo son, y los han hallado mentirosos en base a la Escritura. Esta iglesia era ferviente, era firme, trabajaba, aún se sujetaba. Y a pesar de todas digamos, toda la presión que pudiera haber en ese momento, se mantenía. Sin embargo, aquí también hay que hacer un hincapié, porque se habla de paciencia y a la vez se les aplaude su intolerancia. Esto es un paréntesis que es importante hacer, porque el ser intolerantes ante lo malo, ante el mundo, no quiere decir que yo me voy a ir a pelear con ateos, que voy a ir a pelearme con homosexuales, que voy a ir a pelearme con personas que están a favor del aborto. No. El ser intolerantes a estas posturas, o no sé, a doctrinas, no sé, donde digan que Jesucristo no es Dios, que Jesucristo no resucitó, porque también las hay. El ser intolerantes, a esto se refiere que si alguien viene, nosotros, como los efesios, tenemos que estar firmes y sujetarnos a la doctrina, sujetarnos a la Escritura. Eso es la firmeza y la intolerancia, no andar discutiendo, no andar peleando. Y hago esto y menciono esto porque en muchos lugares, cuando se habla de esta carta, se dice que la iglesia no debe aceptar por ningún motivo estas enseñanzas. Está bien, pero también se promueve a veces lo que es el ataque, o por lo menos se hacen de la vista gorda cuando alguien va y, por ejemplo, le va y le tira sus imágenes a un católico. Se las rompe y le dice, no, es que tu iglesia es esto. No sé si algunos de ustedes han ido bueno, supongo que sí, a lo que es la explanada del Zócalo, que está en la catedral, y al lado están unos hermanos nuestros, no de Fuente de Vida, pero pues de otra denominación, atacando duro y duro y duro a la iglesia católica, ¿no? Esto también, si bien pues refleja mucha intolerancia, no es a lo que el Señor nos llama. Lo que nosotros tenemos que hacer es, si alguien viene a nosotros con esas ideas, no nosotros atacar. Por eso es paciencia, resistir a la sociedad, e intolerancia ante aquello que perturba el Evangelio en nuestra comunidad, en la iglesia. Versículo 3. Y has sufrido y has tenido paciencia nuevamente, y has trabajado arduamente, y aquí es donde empezamos, por amor de mi nombre, y no has desmayado. Y has sufrido nuevamente, y has tenido paciencia, se recalca esto, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Una cosa, y aquí es donde entra el punto más importante, es trabajar para la obra de Dios, y otra cosa es trabajar por Dios. Una cosa es trabajar por amor a la obra de Dios o al nombre de Dios, y otra cosa es trabajar por amor a Dios. Y es que empieza el versículo, aún continuando en el versículo 3 dice, y no has desmayado. Muchas personas, muchos hermanos, muchos cristianos de todo el mundo, me atrevo a decir que hasta los que se avientan de misioneros, que desde mi perspectiva, ese tal vez es el ministerio más difícil, porque ellos no van a predicar a personas que ya están predispuestas a escuchar el Evangelio. Van y desde cero y plantan iglesias, y van de aquí para allá, edificando iglesias, edificando congregaciones. Pero muchas veces lo que es el trabajo por amor, a veces se convierte en un trabajo como si fuera una especie de necesidad, porque vemos que hay que seguir, adelante. Y lo que pasó a ser amor, y algo que el Señor nos llamó a hacerlo por vocación, nosotros lo transformamos muchas veces en hacerlo como una especie de obligación, como un deber, una costumbre o un acto religioso. Y es curioso porque el versículo 4 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y aquí es donde estaba la diferencia. El versículo 3 dice que has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Por amor de mi nombre has trabajado, pero el versículo 4 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Es decir, me has dejado de amar
E incluso en algunas versiones más recientes, como la versión NTV, dice que ya no me amas como antes. E incluso algunos agregan, ya no me amas como antes, ni entre ustedes se aman como se amaban antes. Estamos en el versículo 4. Dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Recuerda por tanto en dónde estás y en dónde estabas antes, cuando aún amabas al Señor, cuando aún trabajabas y no seguías a lo que es Dios por una costumbre. Esto es lo que el apóstol Juan les está diciendo a estas cartas. Bueno, mejor dicho, Jesucristo al apóstol Juan. Y el apóstol Juan a estas iglesias. Y el versículo continúa. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Vuelve a ser como antes. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. Aquí algo muy importante es que muchos agarran este versículo para decir, la salvación se pierde porque te quitan tu candelero. Y no, ya vimos que el candelero hace referencia a lo que es la iglesia. No quiere decir que, que la salvación se va a perder o que Dios va a abandonar a su iglesia. No, el Señor nunca va a abandonar a su iglesia. Pero ¿qué va a pasar con aquellos que se enfríen? Con aquellas comunidades que se sigan enfriando. Con el paso del tiempo, tal vez no es un periodo de 1 o 2 años, de hecho, cuando se escribió en la carta a los Efesios era el año 60. Se cree que esta iglesia ya existía por lo menos unos 10 años antes. Y lo que es el Apocalipsis fue escrito en el año 94, el 106, más o menos. Entonces ya había pasado una generación completa. La iglesia que Pablo y sus compañeros edificaron en Éfeso ya no era la misma iglesia a la que Juan le estaba hablando. Ya eran los hijos de aquella iglesia que en algún momento estaban fervientes, que se les dijo que predicaran el evangelio, que a pesar de que estaban trabajando, porque no es lo mismo ser una iglesia que trabaja, a una iglesia que realmente conoce su doctrina, que realmente conoce su fe, se les dijo que no se desalentaran. Y vemos que se cumplió eso. La iglesia siguió perseverando. 40 años después, la iglesia seguía firme, pero ya eran otras personas. Ya eran los hijos de estas personas y tal vez algunos hermanos grandes que han de haber quedado en aquel entonces, que seguían, pero habían olvidado su primer amor. Habían dejado de amar al Señor y amarse entre ellos como lo hacían antes. Sí, seguían firmes en la doctrina, seguían firmes en la enseñanza, seguían reacios a caer ante el mundo, pero habían dejado de amar al Señor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Vuelve a ser como antes, es lo que les está diciendo. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Y si no te hubieses arrepentido. 40 años antes, Pablo les dice que se arrepientan. Les dice que no desmayen, que no se enfríen, que no se olviden de su primer amor. De hecho, eso les dice, no se olviden de su primer amor. 40 años después, la iglesia, a pesar de que seguía, había olvidado su primer amor. En la actualidad, 1000 años después, 1860 años aproximadamente desde que se fundó la iglesia de Éfeso, esa iglesia ya no existe. La iglesia de Esmirna, que es la que veremos en otra ocasión, aún existe y se mantiene en pie. Y hay comunidades ahí. Pero la iglesia de Éfeso, que creyó que por su arduo trabajo, por sus propias fuerzas, la iglesia que dejó de trabajar, la iglesia que dejó de obrar, que dejó de amarse entre sí, que dejó de amar al Señor y se dejaron de amar entre ellos, desapareció. 40 años después, por más que seguían, habían dejado a Dios. Y no es que no es que Dios se haya ido de la iglesia. El candelero, como vimos al principio, el candelero es la iglesia. La iglesia se dispersó. La iglesia se fue, la iglesia se mudó y no quedó nada en Éfeso. Y también aquí vimos que eso tristemente se cumplió. Otras iglesias, como mencioné, que de estas 7 iglesias, algunas aún persisten hasta nuestros días. Éfeso no. Versículo 6. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Es, digamos, como una especie de consolación que da Jesucristo. Si no guardas tu primer amor, si no te arrepientes, quitaré tu candelero, la iglesia se disipará.
pero pues te mantienes. Es más como una especie de premio, de consolación, como algo de, pero pues sigues firme, ¿no? Aunque al final del día, la firmeza, la persistencia, la perseverancia, sin amor, no lo es nada. Y tarde que temprano, la iglesia se va a cansar. Lo importante no es solo trabajar, lo importante no es solo ir sirviendo a los demás, lo importante es arrepentirnos. Tal vez, y primeramente individualmente, si hemos fallado en algo, pedirle perdón a Dios. También, no juzgándonos entre hermanos, sino apoyándonos los unos a los otros, preocupándonos los unos a los otros, y amar a los hermanos. Pero antes que esto, amar a Dios, porque el que no ama a Dios, ¿a quién puede amar? Primero hay que amar a Dios, reconciliarnos con Él. Segundo, preocuparnos por la comunidad, preocuparnos por aquellos que no han recibido el Evangelio, por aquellos que ya lo recibieron también. Y posteriormente, ya que hayamos tenido esto, entonces, ahora sí, empezar ya desde cero, tal vez incluso, nuevamente andar en los caminos del Señor. Porque si no, el Señor puede dispersar su iglesia. Su iglesia seguirá, pero se va a marchar. O sea, el candelero será quitado, será pasado a alguien más. Y versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hay quienes dicen, no, es que esta carta solo fue escrita para Éfeso. A nosotros no nos sirve, nosotros somos, por ejemplo, fuente de vida. Esta iglesia ya pasó hace años. No. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si bien esta carta era para Éfeso, es aplicable el problema que tenía para todas las iglesias. Estas iglesias tienen problemas que a veces son identificables, a veces uno, a veces más, a veces tal vez algunos no, dentro de cada comunidad de los cristianos. Todos tienen este problema y es algo que hay que analizar, y en el caso de Éfeso hay que analizarlo y trabajarlo para que no llegue el día en el que nos enfriemos e incluso el día en que desaparezcamos. Al que venciere, yo le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ese es un punto muy importante, porque dice al que venciere. No se debe de entender esto como el que se decida a vencer, el que se decida a tener fuerzas, no. Porque ciertamente los cristianos, los hijos de Dios, no buscan vencer, no buscan resistir al mundo, no buscan salvarse para ir al cielo, no buscan obrar para ir al cielo, no. Los cristianos obran, los cristianos trabajan, los hijos de Dios se mantienen firmes y resisten no para ir al cielo, sino porque ya van para allá. Son frutos, no es algo que se pueda, decidir. Y ciertamente esto es una confirmación, no una posibilidad. Al que venciere, le daré de comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso, no a los que resisten, no a los que tratan, sino a los que se esfuerzan. Ni a los que se esfuerzan, sino al que venciera, al que sigue andando a pesar de todo. Eso es. Entonces, como reflexión final, debemos de preguntarnos, ¿qué elementos somos en la iglesia? ¿Somos una iglesia que ama a los demás, que se preocupa por los demás, que sirve a los demás? ¿O somos una iglesia que, ya se ha empezado a enfriar? Primero hagámonos este análisis personalmente. Y tampoco hay que juzgar a los demás hermanos, no. Primero es por nosotros. Y si nosotros vemos que hay algo malo, por nosotros hay que empezar a trabajar y servir a la comunidad, servir a la iglesia, servir primeramente a Dios. Que el Señor les bendiga. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti.
porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti, necesita más de ti.